Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Después de celebrar nuestro 18º aniversario, queremos primero que todo darle las gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares todos los domingos a las 11 de la noche. Ustedes son los responsables de un aniversario más y por eso estamos aquí, como siempre, alegres y deseosos de llevarles nuestros análisis y nuestras reflexiones. Como es costumbre de este programa, ayudar a entender y analizar lo que son los procesos y los problemas que vivimos a diario en nuestro país. Esta noche vamos a hablar de un problema al que nos hemos referido antes y que la verdad es que nos preocupa, y es el caos que provoca este tránsito agresivo y desorganizado cada vez que salimos a la calle, principalmente en las horas pico, y nos encontramos pues en medio de un entorno hostil que podríamos decir que se convierte en una jungla, ¿verdad? Que donde tiene la fuerza el más grande, como por ejemplo los camiones, las patanas, donde tienen la fuerza los más atrevidos, como los motoconchistas, que son estos nuevos ingredientes, los mendigos en las calles que nos azotan a veces y parece una comedia de Dante. Pues la verdad es que esto nos preocupa, y de la desorganización de este tránsito se derivan muchos problemas, amigos. Y hay que señalar que es muy importante la organización del tránsito, porque es el reflejo de cómo funciona una sociedad y de cómo piensan sus habitantes y hasta qué punto son respetados los derechos de los demás. Vemos ciudades muy organizadas, con tránsitos muy organizados, y ciudades que son un desastre, y el tránsito también es un desastre. Esta noche queremos hablar de esto que llamamos movilidad urbana en Santo Domingo, o sea, cómo podemos desplazarnos de un lado para otro. La verdad es que quisiéramos superar este sentimiento, ¿verdad? Liberarnos de esto que nos invade cuando salimos a la calle, como decía, porque es penoso que nos sintamos así, como si fuera dentro de una pesadilla, y que nuestro entorno se convierta en esto tan lastimoso para todos nosotros. La falta de respeto que observamos en lo que es el tránsito de vehículos y transeúntes de todo tipo se ha convertido, amigos, en un problema social, cultural y político que se traduce en inseguridad en las calles. Ante este panorama, se ha dicho que no hay voluntad política ni una directriz para hacer cumplir las leyes, ni para el transporte público ni para el transporte privado. Primero, la congestión del tránsito tiene también un costo económico, que también eso hay que sumárselo a lo que es el desgaste psicológico que provoca dentro de la población. Pero también hemos visto que en distintos momentos se han destinado pues recursos de millones de pesos para estudios de la ordenación del transporte. Sin embargo, no ha habido, parece, voluntad para implementarlos, pero el problema persiste, aunque yo diría que los elevados y los túneles han ayudado bastante a descongestionar el tránsito dentro de las ciudades. Pero hasta los más humildes ciudadanos pueden notar que en realidad no hay un plan maestro de transporte urbano. Ahora, claro, la cantidad de vehículos ha crecido sin control y hay agravantes como un transporte colectivo manejado por grupos que solo quieren su tajada y mantienen una población cautiva de todos sus movimientos. Vemos todas estas huelgas que hacen los choferes y también el desorden que tienen con el caos vehicular. Por ejemplo, las paradas irregulares, la recogida de pasajeros, estos rebases que hacen atropelladores son muy peligrosos. Entonces, hay un nuevo ingrediente también, como decimos, de los deliveries, siempre en vía contraria. Podemos decir los taxistas y los motoconchistas, los vendedores ambulantes, en fin, todo esto constituye un grave problema social y cultural y está derivado del comportamiento, como dije antes, de los ciudadanos. Bueno, pero hemos visto ante esto, y para eso estamos haciendo este programa, la nueva ley que está en el Congreso, el nuevo proyecto de ley
de Tránsito y Seguridad Vial que cursa en la Cámara de Diputados, y esta ley contempla reunificar en un solo organismo las distintas instituciones que regulan el transporte. El diputado Rafael Tobías Crespo es el autor de este proyecto, por un lado. Y por otro lado, hemos visto que dentro de mecanismos de cooperación internacional, Corea del Sur es uno de los países que está más adelantado en cuanto al manejo de tránsito inteligente. Ellos han estado haciendo un estudio de la ciudad de Santo Domingo durante unos años y quieren venderle al país un sistema para pagarse en 20 años, tengo los datos aquí, prácticamente sin intereses. Este sistema automatizado del tránsito en la ciudad pues va a dar una garantía de permanencia de circulación, aumentando la velocidad promedio, que según los estudios que han hecho estos coreanos es de 11 kilómetros por hora y lo va a aumentar a 22 kilómetros por hora. El Congreso ya se le ha presentado esto y parece que piden sociabilización con la población de este proyecto. Y ante estas posibilidades, pues yo he querido traer esta noche a dos voces autorizadas que conocen lo que es la realidad del tránsito, a que nos expongan sus enfoques y problemas, y los problemas del tránsito y las posibles soluciones que ellos pueden darle. Vamos a darle la bienvenida a los señores, el arquitecto Luis Polanco. Luis es embajador adscrito en la Cancillería, especialista en tecnología y ha servido de enlace entre los coreanos que realizan los estudios de tránsito en el país. Tiene un posgrado en Gainesville y también tiene posgrados en la Universidad de España, Luis, de Italia, de Roma, en diplomacia. El diputado Rafael Tobías Crespo, como he dicho antes, es el autor de la nueva ley de tránsito que está en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados en este momento. Es exdirector de Tránsito Terrestre, fue director por 6 años y es ingeniero eléctrico en computación, electrónico en computación, y tiene una maestría en Administración y Mercadeo. Buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Mónica. La verdad, amigos, es que quise traerlos al programa porque el tránsito es un aspecto de la vida diaria de nuestro país que me preocupa sobremanera. Yo creo que el tránsito, además de, como dije, de que un mal tránsito influye en lo que es la producción económica de un país porque te dilata, se gasta más combustible, hay más asaltos, la seguridad peligra. El tránsito es algo además que influye psicológicamente muy fuerte en lo que es nuestro mood del día. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar este tránsito que he calificado a veces incluso en la introducción como salvaje, donde los más fuertes son los que tienen la ley, porque en realidad no hay unas leyes definidas o los organismos que se supone que tienen que ejercer la ley no la están ejerciendo como deberían? Otra queja de los que manejan es que las guaguas públicas, por ejemplo, y los choferes de concho, como se le llama normalmente, cometen todo tipo de infracciones y no se le llama la atención, pero cualquier persona que comete infracciones pequeñas, que también debe de llamársele, pero a esa se le llama y la otra no. Entonces yo quisiera que ustedes, para comenzar, me hablaran de lo que ha hecho Tobías hasta ahora en este nuevo proyecto de ley de tránsito y lo que Luis Polanco ha podido ver como especialista en tecnología y esta cuestión de tránsito, y tu trabajo, Luis, con los coreanos que han venido varias veces al país a exponer lo que sería este plan de regulación en el tránsito y si realmente esto, como cualquier otro proyecto que venga desde afuera, puede resolver lo que es una realidad de caos que no podemos negar que se vive en el tránsito. Y si esto es hablando del polígono central, todavía mucho más caos encontramos si nos vamos un poco más allá de lo que es el polígono central y nos vamos a la parte más caliente. Yo quería apuntarte un asuntito para que no pase.
la iniciativa del sistema de transporte inteligente que hoy están siendo estudiados por los coreanos, es una iniciativa que parte del gobierno, no parte de los coreanos. Parte del gobierno en el 2008, cuando fue identificado en el eje número 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo la parte de transporte y movilidad como un eje fundamental para el desarrollo. Muy importante anotación. El transporte es fundamental para el desarrollo y asimismo fue determinado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Parte de esa estrategia entendía que debía enfocarse en soluciones en este sector y se dio la iniciativa de procurar, bajo el marco de un acuerdo que se firmó en el 2006, fondos para un proyecto en el distrito inicialmente. Es decir, que los coreanos han respondido a un llamado del gobierno y están proveyendo fondos para el desarrollo a muy bajo interés para que el gobierno pueda ejecutar un plan de tránsito y transporte inteligente en la ciudad de Santo Domingo, porque así lo determinó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, antes de darle paso a Tobías, entonces, que es el diputado, como dije, que autor de esta ley de tránsito, yo quiero, Luis, que tú especifiques a qué se le llama transporte inteligente. Muy bien. Transporte inteligente, como todas las cosas que se llaman inteligentes últimamente, incluso estamos muy acostumbrados a oír los teléfonos y los teléfonos inteligentes. La diferencia estriba en la cantidad de cosas que tú puedes hacer con un teléfono. Las ciudades se tornan inteligentes en el momento en que dan facilidades a los usuarios, a los ciudadanos, para conocer informaciones, para conocer, por ejemplo, dónde están los servicios para esos mismos ciudadanos, el tránsito, dónde están los tapones, dónde se encuentran los hospitales, dónde se encuentran los centros de atención. Es decir, que una ciudad inteligente se convierte en inteligente cuando agrega tecnología de la información a la ciudad, en muchos otros aspectos. O sea, que esos semáforos, por mencionar algo, se van a dar cuenta si hay un accidente en un lugar y van a dar el flujo pues mucho más rápido por otra parte. Exactamente. Los sistemas que intervienen en la ciudad se van a convertir en inteligentes, en sistemas inteligentes, cuando se le imponga tecnologías de la información que le permitan tomar decisiones y asimismo brindar información a los usuarios. Asimismo, el transporte inteligente es una serie de tecnologías, una serie de servicios que se juntan, se unen para convertirse en tecnologías de transporte inteligente unidas entre sí con tecnología de la información. La gente muchas veces habla de las cámaras, y las cámaras, porque cuando voy a Estados Unidos, a otro país, veo cámaras. Sí. Pero la cámara es un componente hardware, es un componente físico. Los sensores, las pantallas, los detectores, los componentes de radiofrecuencia, los famosos GPS, que todo el mundo está hablando sobre eso, todos esos componentes se unen dentro de un sistema de gestión inteligente, en un centro de control, para lograr juntos, interactuar juntos en lo que se llama un sistema de transporte inteligente. Es decir, que no es el equipo en sí, sino el sistema inteligente que hay detrás. Así como las computadoras de por sí no le dan ningún beneficio a las empresas, sino las personas que la manejan y los sistemas que estas computadoras corren son los que le dan el beneficio a las empresas. Porque una cámara sola pues no va a hacer nada. Es imposible. Si de esa misma manera, usando el mismo símil, las ciudades o las compañías poniendo cámaras no van a ganar nada. Pueden poner 600 cámaras, 6.000 cámaras, pero si no están delante de un sistema de gestión inteligente que maneja inteligentemente esas cámaras, pues esas cámaras entonces no aportan ningún valor agregado. Comenzando porque se las van a robar o las van a romper. Sobre todo porque no se constituyen en soluciones integrales. Entonces, las soluciones deben ser integrales, tomando en cuenta la energía, que es uno de los factores
importante. En este país. Entonces, Luis, yo le pregunto a Tobías, para que un plan como el que está explicándonos Luis Polanco pueda funcionar en nuestro país, hace falta un marco jurídico, hace falta que haya reglas definidas, que se cumplan primero que todo. ¿Cuál es la situación del tránsito en nuestro país y por qué surge la necesidad de una nueva ley de tránsito y de unificar todas las instituciones dentro de una que rija todas estas leyes? Bueno, buenas noches, Mónica, de nuevo, felicitándote por un aniversario más de este programa. Gracias. Y saludando a todos los televidentes que siempre te siguen aquí en este programa. Nosotros desde el año 2011 y aprovechando la experiencia que tuvimos durante 6 años como director general de Tránsito Terrestre, pues presentamos un proyecto de ley que se llama Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que busca, en primer lugar, resolver un problema de fondo, un problema estructural, un problema institucional que se ha creado en República Dominicana a través del tiempo, que aparte de ese problema institucional, implica un problema de educación por un lado y de sanción por el otro. Estamos hablando de que en República Dominicana, nosotros estamos ahí presentando, de que en el año 1966 se crea la primera y única institución que está por ley en el sector, que se llama la Dirección General de Tránsito Terrestre. Al año siguiente, pues se crea, se aprueba la Ley 241, que es la ley que nos rige desde hace 45 años hasta la fecha, todo el sistema de tránsito en República Dominicana. Actualmente no hay una ley de movilidad, esta sería la primera ley de movilidad, que la movilidad es consustancial con el transporte, con el tránsito, o sea, una ley que lo va a englobar todo. Con el espacio público, con los peatones, con el medio ambiente, con la planificación urbana y la planificación sectorial, pero también una ley de transporte. República Dominicana no tiene una ley de transporte, tampoco tiene una ley de seguridad vial, solamente tiene la ley 241, como habíamos explicado, que se aprobó en el año 67. Ese mismo año también se aprueba la ley 222, que tiene que ver con la señalización en las vías y en las carreteras. Posteriormente, en el año 1979, se crea el primer intento de organizar el transporte público colectivo en República Dominicana con la creación de ONATRATE en el año 1979 en el gobierno del expresidente Antonio Guzmán Fernández. Luego, en el año 2000, en el año 1987, por un conflicto que hubo muy fuerte de huelgas con los sectores que en ese tiempo manejaban el sector en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, en ese tiempo estaban las banderitas, las famosas cooperativas, las banderitas, se crea por decreto la OTTT, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. Luego, pues en el primer ascenso del expresidente Leonel Fernández, en el año 97 se crean por decreto la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, y ese mismo año se crea también la ONSA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Se crean juntas porque la AMET le iba a dar seguimiento a los corredores exclusivos, pero posteriormente hubo un decreto que le daba la facultad a la AMET de reordenamiento del tránsito en toda la metrópoli. Después, por otro decreto, se crea Ametrasan para Santiago. Luego, en el año 2000, se aprueba, y esa es la segunda ley que hay en el sector, la ley que crea el Consejo de Administración y Regulación de Taxi, lo que hoy se llama el CAR, una ley que de manera descentralizada y desconcentrada permitía o iba a permitir la organización de todos los taxistas, más de 30.000 taxistas. ¿Eso se hace hoy en día? No, eso actualmente ha sido infuncional. Esta ley elimina esa institución, pero a la vez o la unifica con la nueva autoridad. Pero también en el año 2004, como un intento que hubo de la reforma policial, se crea la Dirección Central de Seguridad Vial de la Policía y se lleva la AMET a la Policía Nacional, que en sus inicios pertenecía de la Secretaría de la Presidencia, pertenecía del Palacio. Luego, en el año 2005, se crea por decreto también la OPRET, Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre, que iba a construir la primera, la segunda y todas las líneas de metro que se han construido y que se van a seguir construyendo. Y en el año 2007 se crea también el FONDEP,
por un problema que hubo de la crisis internacional, subió el transporte, subió el costo de los combustibles y los transportistas en ese momento presionaron y por decreto se crea el Fondo de Desarrollo del Transporte, lo que era anteriormente Renove, el plan Renove donde se renovaron o se intentó renovar alrededor de más de 5.000 vehículos. Como vemos, y si a eso le agregamos el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos, que tiene que ver con la base de datos de los vehículos, pero a la vez el DOCA, otro departamento que aunque pertenece al Ministerio de Interior y Policía, lo maneja AME para las carreteras, es decir, el Departamento de Ordenamiento de Carreteras. Estamos hablando, y de Politur también, la Policía Turística y Turismo, que da permisos para los taxis turísticos y el sector de turismo. Estamos hablando que alrededor de 10 instituciones tienen la planificación, la organización. Entonces, yo aprendí que en un gallinero no pueden haber dos gallos. Imagínate donde hay 10 instituciones trabajando el sector. Entonces esta ley, en primer lugar, y vamos al próximo slide, para tener un diagnóstico del sector, hay una atomización y una dispersión del sector. También hay una autoridad reducida y minimizada, porque donde hay 10 autoridades no hay autoridad. Lo tercero es que los recursos no se utilizan de manera eficiente porque cada una de estas instituciones tienen presupuesto, tienen personal, hay duplicidad, triplicidad y cuatruplicidad de esfuerzo. Puedo poner, por ejemplo, la educación vial. Hay más de 5 instituciones dando educación vial y la pregunta es, ¿qué se está educando? A, B, C. No hay una compatibilización de contenido, donde uno de los elementos más importantes para resolver este problema, como yo dije al inicio, es la educación. También hay una falta de políticas públicas hacia la seguridad vial. Esta ley crea el Observatorio Permanente de la Seguridad Vial. El financiamiento del sector no se está haciendo planificado. Hay que mejorar el sistema sancionador. Hablaba Luis José de que, por ejemplo, hay informaciones que salen que del 100% de las multas solamente se paga un 3%. El 97% de los dominicanos no pagamos la multa y precisamente quienes la pagan. ¿Y qué consecuencia trae eso? Nada. Hasta ahora la ley actual no establece ninguna. En este proyecto de ley nosotros estamos cerrando la brecha, poniendo elementos coercitivos que el que no pague la multa no pueda. O sea que los que pagamos alguna multa que nos hayan puesto nos han cogido de tontos. Pero somos todos que debemos pagar, Mónica, debemos todos pagar la multa, porque si no hay forma para el Estado de cobrar la multa, lo que le está indicando al ciudadano es que la puede seguir violando de manera reiterada. Es decir, el sistema incluso es injusto porque de ese 3%, quienes más la pagan son los motoconchistas, porque utilizan su motor, como ellos le llaman, el buscamoro, para ganarse la vida y tienen que pagar la multa. Esta ley inserta el sistema coercitivo para el pago de las multas, donde el que no pague la multa no pueda renovar su licencia, que es cada 4 años, no pueda sacar la revista, no pueda renovar la placa, no pueda sacar la póliza del seguro, ni ninguno de los elementos del sector. Y que en algún momento le quiten la licencia si tiene demasiadas multas. Bueno, sí, establece, lo vamos a ver más adelante, el sistema de conducir por puntos, que no es más que un crédito que te da la autoridad y te va deduciendo esos puntos según tú vas violando la ley. Esto busca evitar las reincidencias y que para tú volver a adquirir esos puntos tienes que ir a reeducarte a la Escuela de Educación Vial y que si pierdes los puntos, pues la autoridad te puede cancelar la licencia por 6 meses, por 1 año, por 2 años o de manera definitiva. Pero a la vez, uno de los elementos distorsionantes del sector es que no hay una ley de transporte. Es decir, en República Dominicana el transporte urbano, el transporte interurbano, el transporte de carga, el transporte turístico, el transporte de taxi, el transporte escolar y todas las modalidades de transporte no tienen una ley que los regule. Por eso esta ley inserta de que las rutas son del Estado, que es quien la construye, las conserva y le da mantenimiento. Yo creo que esta es la parte más importante de esta ley. Uno de los elementos que va a resolver gran parte de las distorsiones legales, porque ahora mismo la autoridad no puede sancionar a ningún operador que no sea simplemente por el Código Penal, en el caso de alteración del orden público o aspectos criminales. Por eso es que no se le puede poner una multa no se le puede quitar una ruta a un transportista porque la ley no lo establece. Ahora esta ley va a establecer que las rutas son del Estado, que las opera y en caso de no operarla, pues las cede a terceros a través de contratos y de licitaciones con unos perfiles y niveles de servicio que el transportista, que el operador debe cumplir y si no cumple, pues se le puede sancionar, cancelar o eliminar de manera definitiva y asignársela a otro que pueda cumplir. Es muy importante. Nos tenemos que ir a la pausa, Tobías. Y cuando vengamos, así vamos a alternar un poquito con Luis Polanco sobre
¿Qué puede resolver un transporte inteligente ante este diagnóstico que ha hecho el diputado Tobías Crespo, que tenemos y todos conocemos en nuestro país? Y cuando salimos a la calle a enfrentar este tránsito tan agresivo, podríamos decir, volvemos, no se vayan. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. ¿De qué depende tener un nivel duradero de felicidad? Podríamos decir que la felicidad es igual a una ecuación. Felicidad es igual a S más C más B. Les explico. La letra S se refiere al set genético que heredamos de nuestros antepasados. Sin duda existen personas más entusiastas, optimistas y en general más felices. Otras, en cambio, ven la vida a través de un filtro oscuro. Según estudios, muestran que este rasgo hereditario, a diferencia de otros, por suerte, puede modificarse. Requiere tomar conciencia de ello y trabajar duro con técnicas adecuadas. La letra C se refiere a las circunstancias que debemos afrontar en nuestra vida. Nuestro nivel económico, edad, matrimonio, salud, educación, entre otros. Uno de los mitos de nuestra sociedad es que el dinero compra la felicidad. Sin embargo, hay estudios que demuestran que después de un nivel mínimo de ingresos no existe correlación entre el dinero y la felicidad. Y eso lo vemos a diario cuando vemos tantas personas ricas infelices. El matrimonio, en cambio, sí es una circunstancia que fomenta o disminuye la felicidad. En una investigación que estudió parejas que pasaban por momentos difíciles, aquellas que continuaron juntas pese a sus diferencias, después de unos años eran significativamente más felices que las que decidieron separarse, producto de un trabajo en sí mismos y de encontrar puntos de unión.
pues de nada sirve tampoco estar juntos por el solo hecho de estar casados. Otra variable de circunstancias que afecta es el entorno en que nos tocó vivir en nuestra niñez. Si no fuimos queridos o nos agredieron, ese dolor en el inconsciente puede salir en cualquier momento, eclipsando nuestra felicidad. Finalmente, la letra B se refiere a los factores que están sobre nuestra voluntad. ¿En qué medida tomamos la vida en nuestras manos e intentamos buscar la felicidad? Todo indica que ser feliz es un acto mayormente volitivo, por tanto, depende de nosotros mismos. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, y después de escuchar al diputado Tobías Crespo con lo que sería la aprobación de esta nueva ley de tránsito, yo quiero, Luis, preguntarte a ti como representante de este proyecto de tránsito inteligente que tienen los coreanos, ¿hasta qué punto y cómo específicamente resolvería el problema diario que tenemos en el tránsito, la instalación de un sistema como este? Sí, hablábamos sobre la pausa. Que a veces pensamos que República Dominicana, Santo Domingo, tienen características individuales completamente diferentes a otras ciudades. Y no, casi todas las ciudades modernas y desarrolladas que van creciendo han pasado en un momento determinado por situaciones como esta. Justo, y los expertos internacionales y organismos internacionales llaman el sistema premoderno, es decir, antes de la modernidad. En el sistema premoderno, que es en el que estamos en la ciudad, se dan todo este tipo de problemas de educación, problemas de ineficiencia, problemas de desorden, y ha sido precisamente a través de las tecnologías que han logrado sobrepasar estos problemas, el uso de las tecnologías. Yo creo que tú sepas que hay universidades en ciudades en Europa, en Asia y en Estados Unidos que dedican toda una carrera académica a estudiar la problemática del transporte. Hay especialistas, doctores en transporte inteligente que se educan toda una vida, 3 y 4 años de especialismo, para atender este tipo de problemas a través del uso de las tecnologías. Y definitivamente los números que se están manejando en el tránsito, si no es con tecnología, no lo vamos a poder resolver. Es imposible manejar, es como cuando nosotros queremos manejar un supermercado con la tecnología de la mascota del sí, colmado. Un software de inventario. Del colmado. Ya hoy en día todo el mundo acepta que sin un sistema informático es imposible manejar un alto inventario, un inventario con mucho tránsito. Asimismo la ciudad, sin estadísticas, sin datos reales, es imposible manejar una ciudad de estas proporciones como la ciudad de Santo Domingo. Nosotros hemos sido eficientes en organizar las vías, en invertir en infraestructura vial, en ingeniería civil, hemos ido poniendo los pasos a desnivel, hemos acelerado el tránsito y la movilidad, pero donde hemos fallado ha sido en la tecnología, en manejar, en la gestión de estos elementos que se llaman movilidad, o que son carros, guaguas, peatones, todos esos elementos que inciden en una ciudad que cada vez son más grandes. Es decir, que donde hemos fallado es en la gestión de tecnologías de la información en la ciudad. ¿Qué ofrece explícitamente este sistema de aumentar el flujo del tránsito? ¿Cuáles son los resultados que tendríamos? Sencillo. Imagínense ustedes en una esquina, que nos ha pasado a todos, estamos parados en una esquina porque el semáforo está en rojo. Sin embargo, en la otra vía que cruza no hay vehículos. Y nos paramos ahí hasta que el semáforo no se pone en verde, no avanzamos. Con la introducción de estos sistemas de transporte inteligente,
el semáforo y el sistema, que es uno solo en toda la ciudad, sabrá exactamente qué y cuántos vehículos vienen por cada una de las vías en tiempo real, a través de los sensores, a través de los dispositivos tecnológicos que se van a colocar en la ciudad. La ciudad va a funcionar como si fuera un solo organismo inteligente, que sabe cuándo abrir, cuándo dar paso y qué tiempo le puede dar a cada una de las vías. Y cuando hay un problema en una intersección, va a ir desviando los vehículos hacia un solo lado a través de señalizaciones, a través de pasos, a través del tiempo que le pones a los semáforos, va a ir desviando a los vehículos para que puedan llegar hacia un destino ¿Qué único. garantía tendríamos nosotros, como cualquier otra ciudad, de que estos sistemas van a funcionar, que va a haber sostenibilidad en el tiempo? ¿Y cuál ha sido qué ha pasado en otros países que lo han utilizado y dónde se ha impuesto? Sí, mira, los líderes hoy en día de transporte inteligente son Japón, Corea del Sur, Singapur y Estados Unidos. Ahí esas personas invierten anualmente en el desarrollo de esta tecnología alrededor de $200 millones al año, que se invierten todos los años. ¿De dónde sale este dinero? Bueno, de cada uno de los gobiernos. Como decía Tobías, también de las multas. No, ellos tienen y determinan a través de sus presupuestos de cada uno de estos países, específicamente las ciudades, porque estos proyectos, estos sistemas se desarrollan a nivel de ciudad, porque cada ciudad tiene un comportamiento específico, son como organismos individuales, cada ciudad tiene su comportamiento, y estos proyectos lo que hacen es que se desarrollan a nivel de ciudades y se van expandiendo por otras ciudades. En Santo Domingo hemos querido que comience, o el gobierno ha querido que comience en la ciudad de Santo Domingo por obvias razones, claro, en la parte central del distrito. Por cuestiones de presupuesto, para no ampliarla más, se va a comenzar en el polígono, en el Distrito Nacional, en la parte central. Y estos fondos, que en el caso de República Dominicana son fondos de cooperación para el desarrollo que ha solicitado el gobierno, y el gobierno de Corea ha sido muy amable en conceder a unas tasas para 40 años para el pago, una quinta parte del 1% anual, casi regalado, y 10 años de gracia para estos pagos. Eso saldría del presupuesto. Pero estábamos haciendo en la pausa un análisis con las multas de que si este proyecto, que está valorado para parte del Distrito Nacional, está valorado en 35 millones inicialmente, solamente con las recaudaciones que implicarían las multas, que se estiman en 1.500 millones de pesos al año, solamente en un año pudiera ser pago si lo transferimos a pesos, solamente por concepto del cobro de las multas a través de tecnologías. Claro, si se cobran las multas. Si se aplicaría todo si se aplica todas estas recaudaciones por concepto de multas, se aplicaría a ese préstamo. Claro. Pero ya sabemos que tenemos 40 años para el pago, pero es una idea de qué tan importante pudiera ser este proyecto. Claro, una idea muy importante, porque tenemos que saber de dónde va a salir el dinero. De dónde va a salir. Entonces nos vamos a ir a la pausa y yo le pregunto a Tobías para el segmento que viene. Me interesa mucho conocer, Tobías, la parte de la regulación del transporte colectivo en esta nueva ley, porque no es un secreto que las paradas de los carros públicos, las guaguitas voladoras que manejan de una manera intrépida y agresiva, son gran parte del problema del transporte, del tránsito en el país. Y también qué se contempla hacer con las personas que piden en las esquinas, los limpiavidrios y todo esto, que la verdad es que nos causan un estrés terrible. Volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado.
Los más sabrosos y bellos buffets se preparan con los quesos San Juan, fabricados desde 1952 con los quesos frescos y maduros, como mozzarella, queso ricota, queso de hojas, cheddar, danés, gouda, edam, San Paulín, queso de freír y, por supuesto, el mejor y tradicional queso crema San Juan. Queso San Juan, calidad desde 1952. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Wind Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Wind Telecom. Siente tu libertad. General, ¿quién es ese teniente? Teniente Amado García Guerrero. El ayudante militar del dictador. Yo no sé quién se dedica a eso, pero yo no soy esa clase de militar. Únete a nosotros. Ayúdanos a acabar con este asesino. Jefe, creo que nos están siguiendo. Cuenten conmigo. El Teniente Amado, basado en una historia real. Vea, desde el 1 de agosto. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Bueno, le preguntaba a Tobías Crespo en el segmento anterior qué contempla la ley de tránsito en cuanto a los transportes colectivos tan necesarios para la población, que es un transporte ahora mismo caro, ineficiente, y también qué contempla hacer con los mendigos y pedigüeños y limpiavidrios que están en las esquinas, porque no solamente es el estrés que causan en los conductores, sino el peligro para ellos mismos en las vías. Bien, la ley contempla, como le dije ahorita, el tomar el Estado el control de las rutas, de las tarifas, en cuanto a las tarifas del transporte público y de carga urbano, interurbano, pero a la vez se crea dentro del Intran, porque no había explicado de que se crea el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, con autonomía presupuestaria, financiera, jurídica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y que va a tener una junta directiva. También se crea, aunque reportando a la policía, pero adscrito al Intran, el CC, el Cuerpo Especializado de Seguridad de Tránsito y Transporte, que es lo que se llama hoy la AME, que sería para viabilizar y fiscalizar. Pero a la vez también se crea la UCITRAT, la Autoridad de Sistema de Transporte Ferroviario, dándole continuidad a la construcción que se ha dado de la primera línea del metro, la segunda y las otras líneas que están planificadas en 20 años. Y el Intran pues regularía la parte del transporte público. En el caso de lo que tiene que ver con los servicios de transporte, se establecen los niveles de servicios para las rutas que el Estado puede sancionarla y asignársela a otra en caso de que no se cumpla, pero a la vez la capacitación de los choferes. Aquí implica la educación vial obligatoria en las escuelas y en los colegios para todos los estudiantes, y también a la vez se le va a que exigir un grado de preparación a los choferes. La licencia de conducir, aparte de tipo de vehículo, va a estar por profesiones y que esas profesiones tengan una acreditación por
por el Intran, pero a la vez esta ley establece que las empresas, los operadores del transporte se conviertan en empresas privadas y que el Estado pueda regularla a través de ser organizadas y la pueda sancionar, pero a la vez también se quiere garantizar la seguridad social y las pensiones. Para nadie es un secreto que durante todo el tiempo que tiene el sector de transporte, los choferes, los pitchers, esos ciudadanos no están insertados en la seguridad social ni en las pensiones. Por eso que hay tantas quejas y oímos todavía las personas quejándose sobre que los choferes no se pueden dejar fuera de las rutas. Esto es lo que oímos en la publicidad. Bueno, en el caso de las rutas, que se maneja todo el concepto de la ruta, el Estado es dueña de ella, pero también determina y regula la cantidad de guaguas y de vehículos que van a estar en cada ruta. En el caso del transporte de concho, que es el único país del mundo donde hay transporte de concho, la ley propone una migración hacia un sistema colectivo de mayor capacidad y más seguro. Por ejemplo, 20.000 sistemas transporte de concho que hay, llevarlo posiblemente a 6.000 u 8.000 microbuses o minibuses de mayor capacidad y descongestiona, menos contaminación, menos accidentes y mayor niveles de servicio en la vía. Pero a la vez también en el caso del motoconcho, que es un grave problema económico y social y humano, establece la migración de ese sector a vehículos un poco más seguros en el tiempo. A la vez, en el caso de la implementación de la tecnología, ya que estamos hablando de las TICs, esta ley introduce, por ejemplo, el alcoholímetro como forma de medir la ingesta de alcohol o el alcohol que está en la sangre a través de un elemento electrónico, pero a la vez también el radar para medir el exceso de velocidad, el sistema de GPS para el seguimiento de la flota de transporte de taxi, transporte de carga, transporte urbano, interurbano, pero también con sistema de cámaras que puedan no solamente vigilar lo que está ahí, sino también la frecuencia y el itinerario de los recorridos del sector de transporte para que un usuario en una parada sepa a qué distancia está el próximo vehículo y cuándo va a llegar a su destino. Y así pueda contar con un transporte seguro. Pero a la vez también la inserción de la tecnología en el pago electrónico del pasaje. Es decir, con una tarjeta, con una sola tarjeta tú puedas, aunque haya 3 transbordos o 3 pasajes. ¿Se va a hacer esto rentable? Claro, el mismo sistema puede ser rentable, pero a la vez también porque los transportistas dicen y se quejan de que ellos pierden un 20, un 25 en el efectivo que se le va día a día y eso hasta con ese mismo dinero que se pierde puede financiar el sistema inteligente. Nos tenemos que ir a la pausa, Tobías. Ok, a la vez un dato importante, hablaba del cobro de las multas. La ley 241 no permite que con una cámara, si tú violas la ley, se te ponga una infracción y se te mande a la casa para que puedas pagarla. Esta ley contempla que aquellos ciudadanos que violan la ley y consideran que la violaron puedan ir al banco a pagarlo o en su defecto se le envía para que se la pague. Solamente iría al tribunal cuando considere que sus derechos fundamentales han sido violados por la autoridad. Es decir, que esta ley es transformadora, es un aporte nuestro para nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, nos vamos a la pausa, Tomás, y cuando volvamos, Tobías, y cuando volvamos vamos a hablar entonces qué se necesita para la aprobación de esta ley y para la instauración de cualquier proyecto que venga a implementar el uso de la tecnología y el tránsito inteligente. Volvemos. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura. Si es de Popular, mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz. Por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados y pasa. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD.
Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Vinicio Estrella, fotografía. 829-570-2513. Vinicio Estrella, fotografía. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Implementación de una nueva ley de tránsito en el país. Tobías, ¿en qué estatus está esta aprobación de esta ley? Bueno, esta ley está en la parte ya final. La Comisión de Obras Públicas, la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial y la Comisión de Justicia estamos preparando ya el informe final para ser presentado al hemiciclo para que los honorables diputados y diputadas puedan sancionarla y posteriormente pasar al Senado y que pueda ser promulgada por el presidente de la República. Aspiramos a que el próximo año 2014 la República Dominicana pueda entrar con esta ley, que es una ley país, y que pueda el problema del transporte ser solucionado. ¿Se va a socializar esta ley? ¿Podremos ir los ciudadanos a conocerla? Sí, esta ley fue, ya se contactó a todos los sectores, incluso hubo vistas públicas, y todo el que entienda que todavía puede aportar, hay tiempo para que puedan pasar por allá, pero ya estamos en la parte final porque se le han dedicado más de 2.000 horas desde el 17 de agosto del año 2011 que nosotros la propusimos, ya va para 2 años. Es necesario tomar una decisión. Bueno, entonces nos queda poco tiempo. Yo le pregunto a Luis, ¿qué resolvería un proyecto como este que tú nos traes a conocer hoy y qué faltaría también para su aprobación? Sí. Antes que todo es el volverse a incluir en el presupuesto del año 2014. Ya se incluyó en el 2012, en el 2013 se retrasó por obvias razones de cambio de autoridades, se insertaría en el 2014, se firmarían los acuerdos y tendríamos una ciudad más moderna, una ciudad que daría a los usuarios el empoderamiento de la información del tránsito, la información de dónde y por dónde irse en tiempo real. Tendríamos, aparte de las cosas que ya mencionó Tobías, del cobro eficiente y electrónico de las multas, tendríamos también un transporte controlado, un transporte masivo controlado, donde y a cada qué tiempo llegan los autobuses a su parada y una serie de beneficios que sería bastante largo. Pero yo invito a los televidentes a que busquen en internet sobre las tecnologías de transporte inteligente, sistemas de transporte inteligente, porque hay mucha información y ya es tiempo de que la ciudad de Santo Domingo se dé ese lujo de tener una ciudad más moderna. Bueno, y la verdad es que tampoco sería un lujo, porque el sistema del tránsito en la actualidad es caótico, y yo creo que si esta ley que ha expuesto el diputado Tobías Crespo viniera a resolver estos problemas de tránsito y un sistema
como el que está exponiendo el arquitecto Luis Polanco, también tendríamos que darle entrada. No conozco a fondo ninguna de las dos propuestas, pero creo que son intenciones muy válidas y necesarias para finalmente ponerle orden, amigos, a lo que es el tránsito en nuestro país. Gracias por sintonizarnos, gracias a Tobías Crespo, gracias a Luis Polanco y por supuesto a ustedes por sintonizarnos cada domingo a las 11 de la noche y recordarle que puede volver a ver este programa el miércoles a las 2 de la tarde en el canal CITV número 38. Hasta la próxima semana.